Hoy ya es empezar ya con esta segunda etapa, ¿sí? Renovado entusiasmo. Vamos a ver si hoy empezamos con la unidad 6, ¿sí? Ya la unidad 6 vamos a hablar un poquito de todo lo que es toda la parte esta de árboles, de ejes, ¿no es cierto?, de transmisiones, ¿sí? Bueno, como siempre es interesante para que vayamos ya viendo concretamente ya un mecanismo, ¿no es cierto? Ya un sistema, una máquina. Vamos a ver los componentes nomás de esa máquina y vamos a aprender hoy a calcular lo que son los árboles y ejes. O sea, es un elemento de cálculo importante el de los árboles y ejes. ¿Sí? Bueno, primero vamos a hacer una descripción, vamos a hacer un pequeño repaso del movimiento de rotación para que más o menos nos pongamos de acuerdo. Es más o menos lo que vieron en física, más algo de lo que vimos a principio de año, pero acá ya vamos concretamente al caso que nos ocupa. ¿Sí? Bueno, vamos a compartir entonces la pantallita que yo la tenía por acá. Profe, buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Antes Buenas de noches. que arranque, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, con todo gusto, lo escucho. Con respecto a los finales, quería hacerle dos consultas. Primero, ¿cuántas unidades tiene el teórico en ¿Cuántas total? unidades? Ahí son 9, 10, de 9 más o menos. Pasa Perfecto. que es Y la largo, lo que otra, pasa es que va entrando lo que yo te voy diciendo, ¿no? Por ejemplo, de esta unidad de hoy, algunas cositas las vamos a obviar, ¿sí? bien, perfecto. Yo porque tenía, bueno, la promo práctica del año pasado y estaba en duda de si rendirlo. Pasa que nosotros no tuvimos clase el año pasado el teórico, entonces, bueno, quería ver si tirarme el lance ahora en septiembre, pero... ¿Por qué no eh, tuviste clase? Tuviste clase. Zoom, pero tuviste. Claro, pero tuvimos clases prácticas, del teórico casi ni tuvimos. Yo estaba con el ingeniero Niveiro y casi ni tuvimos clases teóricas. Entonces, bueno, Bueno, nada, por eso no no debería tenía, haber. digamos, visto los temas. Sí, sí, te entiendo, no debería haber sido. Bueno, Pero no, era para consultarle eso más que nada y, bueno, no, pero preguntarle de dónde no te hagas podía. problema. Si vos has venido este año, ¿vos este año estás cursando acá o estás cursando a la mañana? No, acá en este curso. Bueno, no tenés problema, ¿sí? Los temas son los que estamos viendo. Así que no. Bueno, ya te has dado cuenta, yo le voy diciendo de cada unidad, ¿no es cierto?, cuáles son los temas que más nos interesen. ¿Sí? Perfecto. Sí, yo le quería consultar si usted me podría recomendar alguna bibliografía para las últimas tres unidades. Y bueno, quería ver si la podía preparar para ahora en septiembre y bueno, si no, seguir con el cursado como vengo. Sí, sí, yo te comento más o menos después. Vamos a ver cómo llegamos más Perfecto. adelante. Sí, 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 hay Listo. tiempo. Gracias. Sí, el 11 de septiembre, o sea, es medio cortito para nosotros, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé si lo viste ahí nomás, o sea que no hay mucho tiempo porque llega volando. Así es. Bueno, era eso, profe. Gracias. Pero sí, es complicado, te digo que es, es largo. Vos sabés, te habrás dado cuenta que es bastante larguito. Para que no sé por qué no puedo entrar al escritorio, no sé qué pasa. Ah, se me tilda, ahí está. Buah, acá sí, ¿y por qué acá no? Ahora sí. Bueno, vaya a saber qué había pasado. Bueno, ya estamos entonces, vamos a la unidad 6, ¿sí? Hoy, por ejemplo, les voy a decir, hay una buena parte de esta unidad que no lo tomamos, o sea, ¿sí? Para que vean, porque realmente nos interesa más en esta instancia, así de que este sistema de clases, que nos interesa a lo mejor que vean bien, bien, bien los contenidos que son realmente importantes, ¿no es cierto? Entonces, por ahí yo le voy diciendo, o sea, cuáles son los que más nos interesan, los temas que no pueden dejar de.
Bueno, vamos a empezar entonces en serio. Vamos a elementos principales. ¿No sé? Tenemos esto de una transmisión. Esto, mire, para todo lo que son las máquinas, ¿no es cierto? Lo que es el movimiento, lo que son... Yo le voy a dar un ejemplo que lo van a entender todo, que es el ejemplo de un automóvil, ¿no es cierto? Ustedes tienen un automóvil, ustedes, bueno, van a tener un motor, puede ser un motor de combustión, puede ser un motor eléctrico, no importa, es un motor, o sea, es un elemento que genera la potencia motriz que yo voy a disponer. Las transmisiones son todos aquellos elementos que hacen que la potencia que me está dando, que me está generando el motor, lleguen a la máquina que la va a utilizar. En el caso del automóvil son las ruedas, ¿no es cierto? ¿Mm? A través de lo que nosotros llamamos potencia en llanta, ¿sí? Potencia en llanta sería entonces la potencia que yo tengo disponible en la rueda para impulsar el automóvil. Y transmisión es todo aquello que lo vincula. O sea, yo estoy en el motor, del motor tendré el acoplamiento o el embrague, y de ahí tendré la caja de velocidades, tendré las multiplicaciones de diferencial, tendré todo lo que es hasta llegar a la rueda con la potencia en llanta, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, esas serían las tres partes, eso está en todas las máquinas. Piensa en las máquinas más tontas, que son, por ejemplo, esas batidoritas de mano, ¿no es cierto? Donde usted tiene el motorcito, que sería el que está en la parte de arriba de la maquinita, tiene un ejecito, ¿sí? Que sería la transmisión, y tendría máquina útil operadora, la piecita de abajo donde usted va a comprar la cuchilla, los distintos accesorios, ¿sí? Desde lo más simple, lo más complejo, tenemos estos tres tipos de elementos. Lo que nosotros vamos a estudiar ahora, y es el objeto de la materia, lo demás no, las transmisiones, ¿sí? Las transmisiones. Bueno, por supuesto que la forma universal de moverse o pasar de un motor al motor termina en un eje, ¿sí? La potencia del motor se entrega a través del eje donde yo tengo la toma de cigüeñal, ¿no es cierto? ¿Sí? A la salida del motor. Y bueno, ahí está, es un eje. Y entonces por eso es que le damos especial importancia al cálculo de los árboles y ejes. ¿No es cierto? Eso nosotros usamos medio indistintamente. En realidad ejes es cuando el esfuerzo predominante es el de flexión. Y árboles son aquellos en el cual el esfuerzo predominante es de torsión. En general, cuando el efecto predominante es de torsión, los árboles pueden ser que tengan un diámetro un poco mayor, pero no tiene nada que ver con la relación dimensional. Simplemente es por el esfuerzo predominante, pero bueno, eso es un tema de nomenclatura, no interesa demasiado, ¿no es cierto? Importante que lo sepan calcular y sepan cómo trabaja. Bueno, estas son las formas. Este primero de acá arriba es el árbol que llamamos árbol liso. No es lo más común, ¿no es cierto? El árbol liso tiene el problema de que en el árbol usted va a montar elementos, va a montar rodamientos, va a montar las poleas para tomar o entregar fuerza, y todo eso va a tener que estar a cierta medida determinada. Entonces, para eso viene el perfilado, y el que tiene indicado como B. Este sería el perfilado, ¿no? Se llama perfilado porque responden a un cierto perfil. Yo tengo estos elementos, estos soportes, estos diferencias de tanto que estos ofician de topes, ¿no es cierto? Esto es lo que la función es fijar posición de otros elementos, ¿no es cierto? Yo con esto voy a poner acá, por ejemplo, puedo poner un rodamiento, acá una polea, acá otro rodamiento para hacer el soporte y acá una polea, ¿sí? Como tiene un chavetero, un engranaje, lo que yo necesite, para tomar o para entregar fuerza. Y este es bastante interesante, se usa, es el hueco, ¿no? El árbol hueco es importante porque, sobre todo cuando ustedes necesitan tener amplia gama de posibilidades en espacios reducidos, reducidos si se quiere, ¿no es cierto? Por ejemplo, una caja de velocidad de un autito. En el auto, la caja de velocidad, usted trata de que no ocupe demasiado volumen, ¿sí? De que no sea muy pesado, entonces, bueno, directamente tiene la ventaja que usted con este puede tener este eje a una cierta velocidad y acá adentro otro eje moviéndose a una velocidad mayor, menor o inclusive en sentido contrario, ¿no? Una contramarcha. Esa es la importancia de los tres tipos. Lo que tienen acá es el típico cigüeñal o árbol acodado, que es especial, ¿no es cierto? ¿Eh? Del punto de vista constructivo es un árbol acodado, para nosotros el cigüeñal del automóvil, ¿sí? Directamente. Vamos a repasar un poquito, muy rápidamente lo que ya hemos visto y lo que vieron en física, ¿sí? Movimiento rotatorio, ¿sí? Recuerden que la velocidad angular omega era el ángulo recorrido, que acá lo llamé alfa, nosotros lo llamamos tita, en la unidad de tiempo.
O sea, el ángulo en unidad de tiempo. La tangencial era omega r, ¿sí? Omega por el radio. La velocidad tangencial o periférica, que es esta, tangente, la calculamos como pi por diámetro, por el número de revoluciones, dividido 60. Decir pi por diámetro y decir pi por 2 radios es lo mismo. Entonces el 2 con el 60 se cancela y me da 30. De acá puedo despejar la velocidad de rotación en RPM, ¿sí? Son las formas que ustedes ya conocen. El movimiento de rotación eternamente fue P por R. ¿eh? Usted tiene la fuerza P aplicada y a un radio acá el momento de rotación va a ser P por R, que es P por diámetro sobre 2, es lo mismo. El momento torsor, si yo opongo una cierta resistencia, se genera el momento torsor, va a ser P por R. ¿Sí? La potencia, también la vimos en la fórmula, es P por V sobre 75. Pero como V es 2pi Rn sobre 60, lo reemplazo acá, ¿sí? 2pi por V, más o menos 628, 4500 PRN. Si yo el R lo mido en centímetros, multiplico por 100, en definitiva obtiene esta fórmula, que es la que más usamos. Momento de rotación igual a P por R, 71.620, N mayúscula, que significa potencia, sobre N minúscula, que significa revoluciones por minuto. Todo esto lo hemos visto, pero bueno, acá como lo vamos a usar, acá en forma importante para el cálculo de los ejes, es que yo se lo repaso, ¿sí? Sobre todo para que lo recuerden. Momento de inercia lo vieron en estática, en resistencia, no hace falta volver sobre esto. El momento de inercia respecto al eje X, igual al eje Y, porque es una figura simétrica, era igual a pi por d a la cuarta sobre 64. ¿Sí? W, que era el módulo resistente, ¿se acuerdan? Que era el momento de inercia, el J, dividido por V, que era la distancia, la fibra más alejada del eje neutro. ¿Sí? ¿Estamos? Qué bueno. Por supuesto que en el caso de un eje, de un árbol, de un eje, era D sobre 2, ¿no es cierto? Era la mitad del diámetro, la distancia, porque era el centro. Bueno, ese era el eje neutro. Bueno, esto también lo vieron, tomamos esto nosotros, 0,1 d al cubo como una simplificación. Y para la inercia polar, 0,1 d a la cuarta. ¿Sí? Y esto sería para el caso del eje hueco, ¿no? En el caso del eje hueco, como tiene una sección anular, pi sobre 64, d a la cuarta mayúscula menos d a la cuarta minúscula. ¿Sí? Esta es la transmisión general, muy interesante. ¿Sí? Muy interesante. Fíjense, esto realmente hoy no se está usando tanto porque con todo el advenimiento de los motores eléctricos más económicos, con mejores rendimientos, por ahí se prefiere tener un motor para cada máquina y listo, porque este sistema que tienen aquí, la transmisión general, el primero es un sistema que tiene el problema, tiene un solo motor para todo. Por supuesto que está limitado por las potencias de cada máquina, ¿no es cierto? A nivel costo le digo, antiguamente no, pero hoy es más barato a lo mejor motores individuales, ¿sí? Los motores de muy altas potencias son muy costosos, el riesgo es muy grande, aparte no siempre es fácil tener uno de repuesto. En cambio, motores más chicos, a lo mejor en dos máquinas usan la misma potencia, un solo motorcito recibe para dos máquinas, ¿sí? Y si excede un poco, no importa, porque total no la aprovecha. Pero por eso le digo, no sé. Pero bueno, ¿cómo funciona la transmisión general? Muy fácil. Un flor de motor acá para mover una, dos, tres, cuatro máquinas. Un solo motor. Este era un gran eje que se sabía poner o amurado en la pared o colgado del techo. Yo le digo, yo la última oportunidad que tuve de ver este tipo de transmisiones fue en una panadería muy grande de Córdoba, ¿sí? Donde ellos tenían directamente una transmisión general colgada del techo. ¿Sí? Era muy grande. Nosotros le fuimos a instalar unos silos, porque ellos recibían, para que les sea más económica la harina, no la compraban en bolsa, sino a granel, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el problema que tenían es que la harina con la humedad se les quedaba pegada en el silo y no la podían bajar. Entonces, bueno, nosotros le hicimos un sistema con una campanita vibradora abajo, cosa de que le genere vibración a la harina y
no se aterronara y bajara bien, ¿no? Bueno, y ahí, bueno, ahí estuvimos chusmeando un poco la fábrica, muy lindo, muy buena producción, desayunamos muy bien, estuvimos como una semana para instalar todo. Y bueno, ellos tenían, por ejemplo, una transmisión general, tenían tenían dos máquinas que eran las primeras, las mezcladoras, donde ponían la harina, todas las demás cosas. Después tenían otra, creo que eran dos también, amasadoras, donde ya empezaban a amasar la masa. Tenían la sobadora, ¿sí? La estiradora, pero así grupito. Entonces tenían un solo florro de motor, ¿sí? Un lindo motor acá que les movía todo. Pero claro, no son máquinas de gran potencia. Y lo bueno es que el coeficiente de simultaneidad es muy bajo. O sea, porque mientras al principio sí funcionaban estos dos grupos de máquinas, después funcionaban las otras, estas dos estaban paradas. Entonces era, ¿no es cierto?, mucho más fácil de mantener el sistema. Bueno, y acá tienen los distintos elementos, ¿no es cierto? La M1 son las cuatro máquinas, este es el motor. Todo lo que tiene la letra P son poleas, ¿sí? Poleas con correas. Ya vamos a ver bien en detalle lo que son las poleas y las correas, pero bueno, todo el mundo más o menos una idea tiene, ¿no es cierto? Y si no, levante el capó, fíjese el alternador, ahí tiene polea y correa. ¿Sí? C sub 1, todo lo que tiene la letra C son cojinetes, ¿no es cierto? Que son los puntos, que son los soportes del eje, ¿no es cierto? Entonces tenemos el C sub 1, el C sub 2. Estas son las poleas, el C sub 3. Este es un acoplamiento, porque como el eje es muy largo, ¿no es cierto? El acoplamiento, como el nombre lo dice, ¿no es cierto? Es una pieza, un elemento, que ya lo vamos a estudiar después, que permite unir un eje con otro, ¿sí? Generalmente en forma permanente, ¿sí? Y acá tiene, pues yo esto lo llamé T sub P. T sub P significa transmisión primaria, porque es la que está vinculada directamente al motor. Pero ustedes se fijan, acá tienen otra que es TS, que significa transmisión secundaria. ¿Por qué? Porque se deriva de la primaria y permite nuevas posibilidades. En este caso, ustedes ven estas poleas escalonadas, permiten cambios de velocidad, ¿no es cierto? Los que alguna vez han trabajado con perforadores, esto lo conocen muy bien. Desplazando esta correa en distintos canales, en distintos puntos, yo voy logrando distintas velocidades. Otra posibilidad es que esto también se llama contramarcha, porque a veces se usa para invertir la marcha. Sí, bueno, directamente otra vez es un solo eje, una sola transmisión. Entonces acá tienen los casos, ¿no es cierto? Cuando en este caso, una sola transmisión primaria se llama directa. Cuando hay una o más secundarias, se llama indirecta. Y después está esto, que es bastante interesante, que es por grupos. Yo tengo acá dos máquinas, generalmente son dos máquinas que cumplen funciones similares o en una operación de mecanizado, operaciones consecutivas, ¿no es cierto? Entonces yo divido en grupos. Acá tengo entonces estas dos maquinitas se alimentan de esta transmisión secundaria que a su vez va a esta transmisión principal. Y acá lo mismo. Estas dos máquinas se alimentan a través de esta transmisión secundaria que a su vez recibe el movimiento de esta transmisión principal. Entonces tiene los distintos tipos acá. Muy general, directa, indirecta, por grupos. Ahí pueden encasillar todas las transmisiones que vamos a ver. Todas las máquinas que ustedes vean por ahí, equipos, sistemas que vayan dando vuelta, lo pueden agrupar en esta clasificación. Repasamos un poquito los esfuerzos que sufren los árboles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir cuando yo estoy usando el eje para un cierto tipo de transmisión de esfuerzo, ¿qué esfuerzo realmente llega al eje? Tiene que soportar el eje y por supuesto que el eje lo transmite a los apoyos, ¿no es cierto? A los soportes, a la armadura de la máquina. ¿Estamos? En el caso del motor de automóvil sería el bloque a través de los cojinetes de bancada. ¿Sí? Bueno, vamos a ver distintos casos. Yo puedo tener transmisiones a través de correas, como recién les comenté, o de engranajes, que así no hayamos estudiado engranajes, todo tiene una idea de haber visto un juego de engranajes trabajando, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí vamos a ver el primer caso, una polea motora, ¿sí? O sea que directamente vamos a ver qué pasa cuando yo tengo un motorcito que termina en una polea, a qué esfuerzo va a estar sometido esa polea que yo tengo ahí. La transmisión por correa tiene una característica, ¿sí? Ustedes tienen que poner las dos ruedas unidas por la correa, tienen que tensar la correa, eso se llama tensión inicial o de ajuste o de cierre,
¿sí? Y ahí, bueno, está en reposo. Cuando usted pone en marcha el motorcito, ¿qué pasa? Empieza como a arrastrar, ¿no es cierto? En un sentido, o sea, de un lado, ¿eh? Empieza como a arrastrar, sería de este lado. Y del otro lado es como que se afloja. Acá estaría girando en sentido antihorario, ¿no es cierto? Si yo hago girar esto en sentido antihorario, por la resistencia que me opone la otra polea que voy a tener acá, y acá es como que se estira, y acá es como que se acorta. Entonces esto se llama rama tensa y esta rama floja. ¿Sí? La fuerza que yo transmito por la correa, la que yo transmito a la otra polea, es precisamente la diferencia entre esos dos valores. Es precisamente la diferencia entre la rama tensa y la rama floja. T mayúscula menos T minúscula. ¿Sí? Por eso que yo pongo acá T menos T es igual a P. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el peso propio, ¿no es cierto? El eje va a ser de acero, no va a ser de tergopol, o sea, va a tener un cierto peso propio, que indudablemente va a ser un esfuerzo que lo voy a transmitir a la bancada, los soportes y lo tienen que aguantar. Entonces, yo tengo una resultante, que es la que yo tengo acá. Yo primero compongo T con T, las dos T, y obtengo esta resultante que tengo acá arriba. ¿Sí? T mayúscula con T minúscula. Las traslado todas paralelamente acá al centro. ¿Sí? Y acá tengo el peso propio, que es este. Entonces, la diferencia entre esta T chiquita y esta T grande me va a dar esta primera resultante. Esa la compongo con Q, que es el peso, obtengo la resultante final. Es lo que significa esto que tienen aquí. Por supuesto que el par que yo transmito, que es P por R, directamente es T menos T, es la diferencia entre las dos tensiones. Eso es cuando es una correa. Cuando es un engranaje la cosa cambia un poco. El engranaje transmite la fuerza, que como tienen acá, a través de lo que llamamos la línea de empuje, que ya la vamos a definir y la vamos a ver cuando veamos engranaje a su debido tiempo y armoniosamente. ¿Sí? Bien. P, por supuesto, va a seguir siendo el peso de la rueda. Acá lo llamo P para no confundir. Bueno, fuerza superior y la fuerza del diente. Lo que pasa es que a mí me interesa descomponer en las dos componentes, tangencial y normal, ¿no es cierto? Tangencial y axial. ¿Qué pasa con la tangencial? Bueno, la tangencial es la que realmente se transmite efectivamente a la otra rueda. Y la axial es la que va a actuar acá, ¿ve? Que es la que va a tender a actuar sobre el cojinete. Esa a veces se suma, a veces se resta, depende de la posición. Como está indicado acá, se restaría. El R se restaría la P, ¿no es cierto? Si estuviera acá arriba, coincidiría. Por ejemplo, acá coincidiría, ¿cierto? Bueno, eso es lo que le significa acá. El R, que es P más F, le genera flexión. Y por supuesto que F por R, torsión. La componente tangencial por el radio es torsión. Bueno, acá tenemos, a ver, la acción de los soportes. Bueno, esto lo han visto en estática, es el cálculo de las reacciones. Lo que acá dice A es lo que ustedes trabajaron como R sub A, ¿no es cierto? Resistencia en A, resistencia en B. Esto es cuando está en voladizo. Si está entre apoyos, sepa. Si está entre apoyos es esta, ¿no es cierto? Las fórmulas son estas. Eso lo han visto en estática, acá solamente. Y el momento flector máximo, acuérdense que estaría acá, ¿no es cierto? Acá tengo 0, viene acá, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, sigamos continuando siguiendo. Lo que tienen acá es un poco algunos ejemplos, algunos dibujitos para distender un poco la cosa. ¿Sí? El esfuerzo de flexión. El esfuerzo de flexión yo lo puedo disminuir de dos maneras distintas, que es lo que pretende este dibujo. Una es trabajando en el diámetro. ¿Sí? Si flexiona, le pongo un diámetro mayor, y va, ¿no es cierto? Para evitar el problema de flexión. Y la otra forma, ¿cuál sería? Y acortar la distancia entre apoyos, ¿ven? Ubicar apoyos intermedios, ¿no es cierto? Esto sería otra forma. ¿Sí? Esto sería otra forma. Bueno, bueno acá lo que han hecho acá en esta parte donde tenían más esfuerzo, le metieron un diámetro más grande. Esto es para que lo miren, para que más o menos se den cuenta de cómo trabaja. Acá viene la parte linda, la parte que hay que saber, la parte que más les gusta y que siempre preguntamos en los exámenes, que es la parte eminentemente de cálculo. Como siempre hacemos, tratamos de hacérselo lo más simple, ameno posible y que no tengan que memorizar sobre todo. Acá tienen que memorizar, pero una fórmula que obligadamente, porque nos ayuda muchísimo, nos simplifica mucho. Y la vimos ya varias veces y la vamos a seguir viendo.
Árboles sometidos a flexión y torsión. Es el caso que hablamos recién del engranaje, ¿no es cierto? Tiene un efecto de flexión, un efecto de torsión. Bueno, acá tienen las causas, ¿no? Hay una flexión debido al peso propio de las partes, árbol y poleas, que se calcula por momento flector máximo, directamente como recién lo vimos. Flexión por tensión de las correas también, ¿no es cierto? Se suma al momento flector del peso propio y la de las correas, que también vimos cómo se calculaba. A la fuerza tangencial periférica por el movimiento de rotación. Son todos efectos de flexión. Acá tienen cómo calculan cada uno. ¿Sí? ¿Cómo calculan cada uno? La fuerza tangencial la calculan con esta formulita y listo. La torsión de vida es P por R, como dijimos ya varias veces. Acuérdense lo que era T menos T, ¿no es cierto? Tensión en la rama tensa y menos tensión en la rama floja. El cálculo del momento ideal por flexión-torsión es la fórmula de Bach, no le busquen más. Esto se llama momento, ¿no?, ideal. El momento ideal suma los efectos de los dos momentos, el de flexión y el de torsión. Entonces, por eso se llama momento actuante ideal. ¿Sí? M sub I. Bueno, es igual a 3 octavos del flector más 5 octavos de la raíz cuadrada. Este coeficiente alfa cero lo tienen las tablas de A0 y cero lo calculan de esta forma. Es una relación entre los coeficientes de trabajo, flexión, torsión. ¿Sí? K sub F sería el de flexión y, y el otro sería de torsión. Bueno, aquí ingresé a una alumna. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos acá. Bueno, eso sería más o menos la estructura que tenemos la idea de que le quería mostrar. ¿Sí? Bueno, esta fórmula de San Bená, bueno, es una fórmula reducida. Es una fórmula reducida, pero como toda fórmula reducida, tenemos errores, ¿no es cierto? Es un medio de MF más raíz de MF al cuadrado. Es más fácil que esta, pero no hay problema. Y la inglesa es como para tener una primera idea, una primera aproximación, como para empezar a hablar, ¿sí? Esa es la inglesa. M sub I sería el momento ideal de flexión. ¿Mm? Bueno, M sub I sería el momento ideal de flexión, pues me va. Alfa cero lo sacamos acá, la ecuación de resistencia, el momento ideal es W por el K sub F. El diámetro de la sección circular, el diámetro de la raíz cúbica de M. Esta formulita es una primera ya, como para un primer calculito rápido que pueden hacer. Bueno, vamos acá, tienen otro gráfico más, tienen este. Flexión debido al peso propio de las partes, ¿no es cierto? Tienen las dos partes ahí. Acá tienen, este es el método del polígono funicular, acá tiene el momento flector máximo. Esto es lo que hablamos antes, este es un ejemplo que tenía tensión de las correas, hay fuerza tangencial, ¿sí? O periferia. Bueno, son ejemplos para que vean cómo trabajar, y acá sería el típico ejemplo de una polea, de un engranaje en voladizo, ¿no es cierto? Esta es la forma de dibujar el engranaje. Acá viene la parte interesante que quería que hablemos. Cálculo de árboles, ¿sí? Este cálculo de árboles es interesante que lo vean. Esto lo pedimos siempre, es un tema que tomamos mucho en los finales, es un tema muy interesante. Denle la especial importancia que el tema realmente tiene, ¿sí? La importancia que el tema tiene. Momento torsor es P por R, ¿sí? Momento torsor es P por R, es directamente. ¿Cómo lo equilibramos el momento torsor? Dividiendo el momento de inercia, la fibra más alejada, por la tensión de torsión, que me daría el módulo resistente. ¿Sí? Entonces, bueno, se me ha ido para otra pantallita, no sé qué pasó. Bueno, no sé por qué se me fueron las herramientitas, a ver si de acá lo saco. Si vuelvo acá. Ahí lo recuperé, ahí lo tenemos entonces. Bien, vamos entonces a... Bueno, no sé qué pasa.
Bueno, acá tenemos entonces, como le dije antes, van a ser dos, ¿sí? Van a ser dos. Pero de esas dos tienen que saber una, ¿sí? De esas dos tienen que saber una. ¿Por qué le digo una? Porque son las dos más útiles. Entonces, esta posiblemente es más amigable. ¿M? La otra, por ahí les cuesta más porque tienen que repasar algo de torsión que por ahí no se acuerdan. A nosotros nos da lo mismo. Ustedes, mientras sepan una de las dos, estamos bien. ¿Sí? La eligen ustedes. Momento torsor. P por R, como dijimos, es muy fácil. Directamente es el módulo resistente por la tensión de torsión. En secciones circulares, por supuesto, ya lo saben, 2 pi de la cuarta sobre 64, la distancia de la fibra más alejada de la mitad del diámetro, ¿sí? El W es 0,2 del diámetro al cubo, el momento torsor, y bueno, de acá sale. ¿eh? De acá sale esta formulita de cálculo que es muy simple. Si tomamos un caso ustedes 120 porque es un valor bajo, cualquiera cero lo tiene, entonces pues tomamos ese valor, ¿sí? Y obtenemos esta formulita para el diámetro, ¿sí? Acá tendrían cómo calcular el diámetro en función del momento torsor, ¿sí? Si ustedes tienen como datos la potencia, P por B sobre 75, bueno, también B rectos, acá empezamos a trabajar un poquito para llegar al valor del diámetro. B, recuerden que esta está la formulita, reemplazamos acá y despejamos N. Después acá despejamos P por R. ¿Por qué despejo P por R? Porque P por R es el momento torsor, ¿sí? Que es el que lo tengo que equilibrar. Y de acá salía esta forma, multiplicando esto, y dividiendo por esto y esto, me da los famosos 71.620 que hemos hablado siempre. ¿Sí? Y bueno, como aplico la fórmula de igual resistencia, yo lo equilibro con 0,2 D al cubo por el K sub T. Y de ahí despejo D. Y de ahí despejo D, ¿no es cierto? Raíz cúbica, 3000 n sobre n, este 3000 lo saco afuera y obtengo esta fórmula. Muy importante. Esta es una de las fórmulas de cálculo que usamos, ¿no es cierto? Acá lo que tienen es un ejemplo para un Siemens Martin. ¿Sí? Pero la fórmula que hay que saber es esta, 14, y ahí terminó todo. Fíjense cómo no se van a aprender esto. ¿Sí? Es muy fácil. Recuerden, tenemos las dos posibilidades. Teniendo como dato el momento torsor, las dos son muy fáciles. Y teniendo como dato la potencia. Esta es una de las hipótesis que le pedimos. Si no les gusta esta, la otra es esta. Admitir una deformación máxima de un cuarto. Quiere decir que yo le voy a permitir que se deforme como máximo en un metro de eje un cuarto de grado sexagesimal. Realmente muy poco. Un cuarto de grado. Fíjense que la circunferencia tiene 360. Yo le estoy permitiendo un cuarto de la 360ª parte, o sea, casi nada. Bueno, recordando la fórmula de torsión que ustedes vieron en resistencia, para que se genere el momento torsor, yo tengo que tener el eje que ofrezca resistencia. Entonces, considero una barra, un eje empotrado de un largo de 100 centímetros, o sea, 1 metro. Bien, esta es la otra vista. El diámetro es un diámetro de cualquiera. Lo que yo voy a hacer lo voy a referir a el círculo trigonométrico. Voy a tomar un radio de 1 centímetro, que sería este arco que lo tienen acá. Por supuesto, si yo tengo un radio de 1 centímetro, estoy hablando de un radio en radianes, ¿no es cierto? De un diámetro, de un ángulo en radianes. Un arco en radianes. En este caso, porque el arco es igual al ángulo, ya lo saben. Y acá es la realidad, el B es el real, ¿no es cierto? En el eje mío de diámetro D voy a tener un arco B. Por supuesto que hay una semejanza de triángulos, yo los relaciono, ¿sí? Este ángulo, este arco, es A1, que sería este radio, como este arco es a su radio, que lo llamo R, al radio general este. Por eso es que el arco en radian es A1, como B es AR. ¿Sí? Y esta es una fórmula general de la torsión. ¿No es cierto? Cuando ustedes calcularon torsión, vieron que el B, ¿no es cierto? El arco de torsión, sobre L, que era el largo, era igual a la tensión dividido G. ¿Qué era G? Módulo de elasticidad transversal, no longitudinal, que es el que está en todas las tablas. El transversal es 2,5 por E, para que lo calculen si no lo tienen. Hay tablas que están los dos, pero hay otras que no. El E debería estar siempre. Y bueno, directamente el B, si yo tomo el largo de 100 centímetros,
estele 100 centímetros, o sea, acá despejé estele, lo pasé allá multiplicando, como yo dije tenía que tener 1 metro, 100 centímetros, multiplico por 100. Y bueno, y acá hago una relación muy simple. Yo considero la circunferencia completa, ¿no es cierto? El arco en radianes es a la circunferencia completa en radianes, que vale 2pi, como el arco que tengo acá en grados es a 360 grados, que sería la cantidad en la circunferencia completa en grados sexagesimales. Y de acá despejo me da esto, obtengo esta formulita. Acuérdense que el momento de inercia lo vimos recién, es 0,1 de a la cuarta. Acá voy a tolerar 1/4 de grado, no voy a tolerar más de ángulo de torsión, 1/4 de grado por metro. ¿Sí? Entonces reemplazo acá por 1/4. ¿Sí? Y bueno, directamente esto lo habíamos calculado hace un rato, esto le dije que valía eso, y bueno, directamente me llegó a esta expresión. Que es bastante interesante. 12 raíz cuarta de n. Es una fórmula muy parecida a la anterior, no igual, da valores distintos. ¿Sí? Bueno, esto que tiene acá es una consideración. Cuando uso una u otra, se lo voy a mostrar gráficamente, lo van a entender bárbaro, porque así en el aire tal vez no. ¿Sí? Como tenemos una raíz cuarta y una raíz cúbica. Bueno, vamos a la temperatura provocada por rozamiento. Eso, bueno, eso se lo puse ahí como para que tengan idea de lo que significa, ¿no es cierto? Yo voy a tener una presión de trabajo P, que en kilo por centímetro, una velocidad V, por supuesto, cuanto mayores son estos parámetros, más es lo que yo necesito de sistema de enfriamiento, ¿no es cierto? Cuando P por V, cuando el producto de la presión por la velocidad es menor o igual a de día 30, bueno, en aire calmo alcanza. Ya si es 50 hay que pensar enérgico con una corriente de aire. 90 forzada y acá ya con agua, ¿no? Vamos. Y esta es la P de trabajo por rozamiento, que esta es la formulita que ustedes tienen directamente. Pero no interesa. Lo importante es que de las dos hipótesis que le di, la anterior, esta sería una y otra sería la anterior. La que ustedes quieran. Acá está lo que decía la forma del cálculo. Fíjense qué lindo que se ve acá. Qué interesante que es esto. ¿Sí? Qué interesante que se ve esto acá. Ustedes van a tener ahí las formulitas. Las dos, graficadas. Fíjense que hay un punto de equilibrio en el cual da lo mismo. Porque yo acá tengo qué diámetro me da como resultado en función de este cociente n sobre n. Acá apliqué una fórmula y acá apliqué otra. ¿Cuándo uso uno u otra? A mí lo que me interesa es siempre estar cubierto, ¿no es cierto? Entonces conviene siempre usar la fórmula que me daría un valor de diámetro más grande, ¿no es cierto? Para estar más tranquilo en cuanto a coeficiente de seguridad. Y también depende de la aplicación, ¿sí? Por supuesto. Hay aplicaciones en que hay riesgo de vidas, aplicaciones en que no, bueno, eso. Entonces, directamente hay que tenerlo en cuenta. El punto de equilibrio es más o menos 0,1. Entonces, cuando usted tiene un cociente potencia número de revoluciones, que le da 0,1, puede usar cualquiera de las dos formas, le va a dar prácticamente lo mismo. ¿Sí? Prácticamente lo mismo. Cuando es menor de 0,1, le conviene usar la fórmula de 12, esta que tenemos acá abajo. ¿Por qué? Porque ven que ahí se cruzan y le da un valor mayor. En cambio, cuando la relación n sobre n es mayor de 0,1, le conviene usar la fórmula de 14,4. Por supuesto, eso hay que saberlo, pero si no se acá viene el gráfico. ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde viene? Viene de este gráfico. Por eso, para ir los manuales, dice, bueno, sí, cuando la relación n sobre n es mayor de 0,1, pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué lo tienen acá? ¿Sí? Usted representó gráficamente la 2 y fíjese lo que le dio. Punto de equilibrio en 0,1. 0,1 es indistinto. Y esto quiere decir, bueno, que le significa que acá usted ya calculó el diámetro, ¿no es cierto? Le da 7, funciona como un ábaco. Si usted tiene una relación 1, fíjese cuánto le da este. Le da 14 y este le da 11. Sí, joven, lo escucho. En la fórmula de la que hay arriba es raíz cúbica. Sí, y la de Ya, abajo es no se cuarta. alcanza a ver el número. Y la de abajo es cuarta, ¿sí? Por eso te digo. No es fácil así a simple vista darse cuenta. Pues, por eso yo siempre recurro a este gráfico y te los ayuda mucho. Y acá viene una parte más distendida, cómo se montan los árboles de transmisión, ¿no es cierto? Esto que ustedes ven acá nosotros llamamos
el resalto o pestaña, la función de este diámetro que tienen acá más grande, normalmente es hacer de tope, de fijar posición, ¿no es cierto? Yo con este, bueno, el engranaje va a venir acá, acá va a venir el rodamiento, entonces yo fijo la posición a lo largo del eje de los elementos. Este radio se suele hacer para evitar la concentración de tensiones, ¿no? Serían los casos. Acá tienen cómo se calculan los salientes. Les digo que ustedes, a nivel de ingeniería industrial, a veces pueden llegar a tener que hacer algún montaje, algún dispositivo para alguna operación de mecanizado. Bueno, entonces directamente con esto ustedes tendrían, para cada diámetro, ¿no es cierto?, cómo tendrían que dimensionar estas pestañas. Ahí le da el diámetro el más grande y le da el ancho. Por supuesto que, cosa de no hacerlo tan a ojo. Acá tienen como una estimación, ¿no? Son fórmulas empíricas. Anillos de retención, estos son interesantes, estos se usan a veces, ¿no es cierto?, cuando usted quiere a lo mejor o variar la posición o algo así, ¿sí? Entonces directamente se usan estos anillos, que son directamente anillos, como el nombre lo dice, el diámetro, acá tienen las dos vistas, este diámetro entra sobre el eje, deslizando tranquilamente, y acá arriba va en este caso un tornillo Allen, entonces directamente usted lo pone donde quiere, aprieta con fuerza el tornillo, entonces este lo fija, queda ahí clavadito. Y este es cuando es pesado, cuando usted quiere lograr un efecto de retención más efectivo, ¿no? Entonces directamente usted pone dos, le hace dos tornillos y le hace lo que se llamamos una entrada de mecha, ¿no? Una entrada de mecha en el eje, cosa de que el tornillo entre un poquito. Como ustedes ven acá, en vez de ser un contacto de punto nomás, como en este caso, que usted permite, le hace como esta casualita acá. Entonces ahí no se mueve nada, seguro que no. Aparte le fija siempre la misma posición, ¿no? Eso es interesante. Usted lleva el anillo ahí, le va a dar al tornillo hasta que ve que entra en el agujerito y le queda siempre en el mismo lugar. Lo que tiene acá es el bipartido, muy común, ¿no? Por ejemplo, en el cigüeñal, los cojinetes de bancada del auto, los cojinetes del automóvil son de este tipo, ¿sí? Son bipartidos, no tienen estos tornillos, pero tienen un sistema de sujeción. Que es lo mismo, entonces yo directamente son dos mitades, yo pongo una mitad, la otra mitad, luego uno con estos tornillos y listo, queda cerradito. Esto simplemente son dibujos de cómo calculan los ejes a la flexión, ¿no es cierto? Esto que tiene acá es el famoso sólido de igual resistencia que ustedes vieron en estática. Que nosotros con nuestro eje tratamos de que estos diámetros sean siempre mayores, ¿no es cierto?, a medida que va creciendo el momento. Acá tendría el momento máximo, por eso acá el eje es de más diámetro. Y acá tiene la formulita para calcular en cada uno, ¿no? Acá la tienen, ¿ves? Diámetro de eje, que con esto calculan cada diámetro a cada distancia X de acuerdo a por X en el momento. Bueno, esto simplemente es un resumen de lo que es estática. Acero Siemens Martin, trabajamos más o menos con 1000 kilos de KSUF. Si es carga variable, ya sea alternativa, nos caemos a la mitad por las dudas, ¿no? Estas fórmulas las conocen, la de RA, la de RB, ¿sí? Reacción en A, reacción en B, el momento flector máximo, ¿sí? Bueno, ahí tienen más o menos lo que ya ustedes ya sabían. ¿Qué más teníamos? Bueno, acá tiene la formulita del diámetro, sección circular, acá tiene todo lo que ya vimos, acá lo tiene medio como resumido y ya relacionándolo con distintos materiales. Acá le damos distintos coeficientes para acero colado, sería la vulgar fundición que ustedes conocen, para acero dulce, hierro forjado, y este último sería para el Siemens Martin, que es lo que yo le dije acá, ¿no? Cuando yo digo Siemens Martin, para que a muchos no les suene, es una forma de pedirlo comercialmente, ¿no? El Siemens Martin. En realidad es un 1040, 1045, ¿sí? 1040, 1045. Y el dulce estamos hablando de un 1010, 1020, ¿sí? Bueno, eso sería más o menos. Ahí tenía el cálculo de las secciones, del momento en las secciones, que a usted lo que le interesa es esto, ¿no? Cómo calculan el diámetro en las secciones intermedias. Bien. Acá también tienen varias cargas, tienen acá cargas diversas, ¿sí? Este es un poquito el dibujito. Ejes verticales. Acá viene la parte que donde yo siempre le digo en clase qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos.
El eje vertical le voy a comentar ahora en un ratito, pero no lo estamos evaluando. ¿Sí? No porque nos sirva el tema, sino simplemente porque son muchos los temas que tienen que ver. La idea es que vean muy bien aquellos temas que entendemos que son fundamentales y que más le puede ser necesario para lo que viene, le queda un año, nada más que por eso. Vertical, yo le comento, se usan ejes verticales, hablo un poquito de gorro, todo esto lo comentamos nomás, véanlo, lo interpretamos acá en clase, pero no lo evaluamos. ¿Sí? Cálculo del diámetro, son todas cosas que ya viste, esto lo vieron ustedes cuando acá el problema que tenemos ya se habrán dado cuenta por esto, ¿no es cierto? Acá tenemos que trabajar con el tema de lo que es el pandeo, ¿no? Entonces se aplica la fórmula de Euler, que es la que ustedes tienen aquí, en la otra, el módulo de elasticidad, esto lo han visto cuando vieron pandeo, pero como ven poco pandeo, mejor no hace falta que veamos. Estos son gorrones. Bueno, ¿qué son gorrones, con perdón de la palabra? Son directamente aquellos tramos del eje en el cual trabajan los apoyos, los cojinetes, los rodamientos, ¿sí? Es como el eje se vincula con el resto de la máquina, ¿sí? Cómo se vincula con la armadura, con lo que es el esqueleto, la estructura de la máquina, ¿sí? La arquitectura que llamamos de la máquina. Bueno, esos son los gorrones, hay de muchos tipos. Este es frontal, ¿sí? Este es un frontal con pestañas, que le llamamos con collar, ¿sí? Bueno, por supuesto que acá si ustedes ponen un cojinete va a tener que ser bipartido. Va a tener que ser partido, ¿sí? Porque no pueden venir. Acá sí pueden poner un rodamiento, por ejemplo, tranquilamente de acá, ¿sí? Y acá haría de tope. Acá, bueno, el problema es que tiene que tener un elemento, ¿sí? Acá tienen otro intermedio de un eje hueco. Un eje hueco. Acá tienen doble. Este se usa mucho donde hay un gran esfuerzo longitudinal sobre el eje, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo típico que es en los motores fuera de borda, ¿no es cierto? De las lanchitas. Los motores fuera de borda, imagínense que toda la potencia del motor, que es mucha para ese eje, ¿no es cierto? Va a la pala a través del ejecito de salida del motor. Y bueno, es este. Se le hace con estas pestañas, cosa que acá trabajen los cojinetes y distribuya esa gran presión sobre distintos. La divido un poquito. Y este es el esférico. Cuando usamos el esférico, trabaja como una rótula. El esférico lo usamos cuando yo contemplo la posibilidad de absorber pequeñas desalineaciones en los ejes. ¿Sí? Pequeñas, por supuesto. O flexión, ¿no? Por ahí el eje es medio delgado, entonces yo con un gorrón de esto estoy seguro de que lo va a absorber a la pequeña flexión que le voy a permitir. Este es el cálculo de los gorrones, no, bueno, acá está la distribución de tensión y la presión media. Como ven, son todas fórmulas prácticamente prácticas que para pedirse la tendrían que memorizar. Pero usamos los mismos ejemplos, fíjense que el W es 0,1 d al cubo, acá hay relaciones, son fórmulas empíricas. Yo se lo puse para que lo tuvieran si alguna vez en la vida les hace falta. El rozamiento, lo mismo que dijimos antes, ¿no es cierto? A mayor presión, ¿sí? A mayor longitud, en el caso del gorrón. Verificación por temperatura también, lo mismo que dijimos. Bueno, gorrones de extremidad de hueca se calculan igual, además que fíjense cómo cambia la fórmula, ¿no es cierto? Tenemos la relación de diámetro, que es común. Eso es estática, ¿no? La fórmula del módulo resistente viene de la del momento de inercia, o sea que es lo mismo. Y el esférico también, tienen el diámetro del gorrón, del gollete que se ve de la parte de atrás. O sea, le digo esto. Esta forma ya la conoce. El momento ideal, el famoso momento ideal de Bach. O sea, es la misma forma, 3 octavos del flector más 5 octavos de la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de 2. ¿Sí? Por supuesto que este también lo usamos. El momento ideal es igual al módulo resistente por el coeficiente. Por eso le digo, es adaptarlo a los gorrones. Y pivots serían las partes de eje. El gorrón es cuando usted tiene un eje horizontal o pivot sería la parte de contacto del eje con una superficie, un eje vertical. Sería, por ejemplo, el apoyo, ¿no es cierto? Sería, a veces se usa lo que llamamos, que ya vamos a ver después en la unidad que corresponde a la crapodina, ¿no es cierto? Usted tiene un eje vertical, esta fuerza P, y esta parte sería lo que llamamos el pivot, ¿sí? La parte del eje que se vincula con el terreno.
Ahí tienen esto, ¿sí? Fíjense, esto es muy interesante, yo siempre se los comento porque en este caso la distribución de tensiones sería esta, ¿no? Tengo estas son las flechitas, tengo una tensión muy grande en el núcleo, en la proximidad del eje. Entonces, ¿qué hago yo? Y hago este mecanizado, entonces directamente, ¿ven? Acá la distribución de tensiones queda así. Yo no transmito al apoyo esa tensión máxima que tenía en el eje. Esa es la ventaja. Después tiene este, miren qué lindo, con contacto de punto. El problema es que tiene que ser bastante resistente el material de base. Y este también es con cono. Y este es bastante usado también. Sí, este tiene la gran ventaja de que tiene ahí este alojamiento, a veces también sirve para como un alojamiento de retención de aceite, ¿no? Eso es lo interesante. Bueno, acá tiene la presión. ¿Qué le pasa a Francisco Moreno? Lo admití como 20 veces. La presión transmitida por el pivot, ¿no es cierto? Ya le digo, acá le da la forma, no se va a poner por él. Simplemente compartamos este grato momento para enterarse de qué son las cosas, ¿sí? No hay ningún problema, la forma de claro es todo lo mismo, o sea que no. Bueno, acá también tienen, ¿ves? Yo le puse todo para que lo tuvieran, pero no. Pivote de anillos, pero no. Apoyado sobre rodamiento, que todavía no estudiamos rodamiento, ya lo vamos a estudiar, ahí vamos a charlar un poquito de los pivotes apoyados sobre rodamiento, cuando estudiemos rodamiento, ¿no? Como una aplicación, que acá lo tienen, ¿ves? Bueno, acá van cómo van distribuyendo las tensiones, ¿no? Este sería el eje, tengo un apoyo acá, hace todo diametralmente, ¿no es cierto? Ya van a ver rodamiento. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué son los acoplamientos, ¿sí? Le voy a dar acá un rápido raconto de lo que es acoplamiento. En la próxima clase vamos a ver todo el detalle de acoplamiento. Este tema es un tema que es muy práctico, muy descriptivo, que no es lo normal en la materia nuestra, ¿no es cierto? Acá es mucha descripción. Simplemente vamos a ver esta parte. Yo en los finales, lo que por ahí le hago alguna preguntita, ¿sí? Alguna preguntita de cómo trabaja el acoplamiento, que me diga cuáles son los acoplamientos que conoce. ¿Sí? Muy descriptivo, o sea, muy fácil, no tiene elementos de cálculo. Yo sé que a ustedes les aburre cuando no hay cálculo, pero bueno, lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver la introducción, la clasificación, la diferencia con embrague, y la próxima clase vamos a ver puntualmente uno por uno los más usados. ¿Sí? Entonces, la próxima clase teórica vamos a ver esto y vamos a continuar ya con nuestro programa. ¿Sí? Pero vamos a revisar un poquito el acoplamiento. Yo les voy a explicar más o menos cómo funciona, que es lo que le vamos a preguntar. Es muy simple, es muy simple. Ya hablamos antes, yo le dije, ¿no? Que como el eje era largo, yo unía dos tramos de eje con lo que llamaba el acoplamiento, que simplemente es una pieza, un elemento que sirve para unir un eje con otro. En vez de soldarlo, ¿no es cierto? Directamente uso un acoplamiento, porque es más fácil de armar y desarmar. ¿Sí? Dice que genera unión permanente y eso lo distingue de los embragues. Los embragues no, son uniones temporarias. Ustedes recuerden que ustedes tienen el motor del automóvil, el embrague es el que lo vincula con la transmisión. ¿No es cierto? Entonces, temporariamente, usted acopla, desacopla, ¿no? Cuando usted no quiere que la potencia del motor vaya a la llanta, pues está frenado, se detiene en una esquina, entonces usted aprieta el embrague, saca la marcha, ¿no es cierto? Entonces, el embrague es unión temporaria, pueden ser comandados, lo hace usted con el pedal o automáticos, ¿no es cierto? O automático, cuando el número de revoluciones baja, desacopla, ¿sí? Esa es la clasificación. No hace falta que la memoricen, le vamos a ver cada uno de estos elementos, lo vamos a ver, va a ser un título para nosotros y va a ser un dibujito y un elemento que vamos a explicar. O sea que, pero tengan una idea de esto, me interesa fundamentalmente, esta clasificación, ¿no? En rígidos, en móviles y en elásticos. Rígidos, como el nombre lo dice, no permiten movimiento relativo, ¿sí? Entre ellos. Si usted tiene, por ejemplo, dos ejes y lo acopla con un acoplamiento rígido, que puede ser cualquiera de estos, no va a haber movimiento relativo. El móvil no son móviles los acoplamientos, pero permiten
movimientos mínimos relativos, ¿no es cierto? Son movimientos mínimos respecto al movimiento que transmito. ¿Estamos? Si un movimiento de rotación, a lo mejor una mínima rotación entre uno y otro más. ¿Sí? ¿Estamos? Pero mínimo, movimiento relativo. Y ahí elástico, bueno, son aquellos que no es tan dura el acoplamiento. O sea, no es que ¡bluc! Acopló, chumba. No, no, no. Son tranqui. Por eso para acá, fíjense, son con buje de goma, con buje de cuero. ¿Sí? Son acoplamientos que permiten que esa unión sea más suave. Generalmente se hace para cuando hay una máquina que vibra. Entonces, para evitar que la vibración de una máquina pase a la otra, le pongo un acoplamiento de estos. Son los famosos manchones que le llamaban, ¿no? El manchón gumi. ¿Mm? Le digo para los que han tenido cierta práctica con alguna máquina, el manchón. Directamente ya lo van a ver después y se van a dar cuenta. Pero se usa en eso. No quiere decir que sean elásticos, que sean como un resorte, no. Permiten esto, ¿sí? Tienen cierta posibilidad de absorber vibraciones para que no se transmitan a lo largo del eje. Se usan algunas rectificadoras de precisión también, ¿no? Porque para que uno de los problemas de las rectificadoras es que no salga vibrado el trabajo. Bueno, embragues. Embragues, ya saben, cumplirían la misma función, pero la diferencia es que los embragues generan acoplamientos temporarios, automatizados, como dice acá, o comandados. ¿Sí? Comandados porque usted tiene algún elemento, puede ser una palanca, puede ser un pedal, y automático, bueno, solito los tipos de acoplan y se acoplan, por ejemplo, en función del número de revolución. Arranque instantáneo o arrastre por arrastre. Instantáneo o progresivo. Instantáneo es así, cuando es en un instante. Arrancó, arrancaste o no arrancaste, arrancaste. Diente periférico, diente frontal, son los tipos. Y arrastre progresivo son los de fricción, ¿no es cierto? Que sí, que usted va despacito, como el del auto, ¿no? Si usted suelta el pedal del embrague de golpe, bueno, progresivo, usted despacito tiene que ir permitiendo que el disco haga contacto, que se acople, ¿sí? Que se distiendan las patitas. ¿Estamos? Pues son instantáneo o progresivo. Y estos son automáticos, son los Ulhorn, que bueno, eso rígido, unir de manera permanente dos árboles de transmisión entre sí. Los ejes en una recta común. En general son árboles del mismo diámetro, en general. Puede que no. Por ejemplo, ustedes tienen un ejemplo de no, por ejemplo, son las bombas hidráulicas, ¿no es cierto? Las bombas hidráulicas generalmente, las bombas hidráulicas, las de 120 litros, las bombas comunes, que se usan en el campo, que se usan en todos los equipos hidráulicos, bueno, terminan en un ejecito estriado. Y ahí no, ahí van árboles de cualquier diámetro. Usted ahí con un manguito de acoplamiento lo lleva. ¿Sí? Bueno, ahí tiene, bueno, la próxima clase entonces vamos a ver todo esto. Como yo le digo, uno por uno, yo les voy a explicar cómo funciona y lo que ustedes tienen que saber, cómo funciona. ¿Sí? Y esas van a ser las preguntas de un final, si es que tienen la suerte que le toca un tema tan fácil como este, cosa que dudo. Pero por ahí como para dar una ayuda, le tiramos alguna preguntita de estas. ¿Sí? Bueno, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, algo que quieran preguntar en general? ¿Seguro? Abren el micrófono y preguntan con toda confianza, como dicen el alumno, no hay problema. ¿Sí? ¿Seguro que no o están cansados? ¿Qué pasa? No se me cansan el primer día, che. Todo bien, profe. No, no hay Cuídense, pregunta. cuídense que la cosa es larga, ¿eh? Recién empezamos, pero les aseguro que esta segunda parte es mucho más entretenida, más lindo, ¿sí? Los temas son temas más, más tangibles, ¿no? Son temas que seguramente les van a interesar más. Vamos a ver engranajes, rodamientos, todas cosas que son de uso, ¿m? Son de uso normal, son elementos que lo pueden ver, o sea, no tenemos la primera parte aburrida de, de lo que era de todo lo que era la parte racional, ¿no es cierto? Bueno, acá nos acompaña el ingeniero Brasca, Roberto. Muy buenas noches. ¿Cómo Acá, andamos, Roberto? ¿Todo bien? todo Bueno, bien. nos vemos de nuevo. Así es. Bueno, Roberto, te has dado cuenta, yo terminé ya con los chicos, ellos terminaron conmigo, están contentos. Así que te dejo entonces para que le comentes algo de todo lo mucho que siempre tenés para comentarle. ¿Sí? Bien, bien. Así ya. Sí, sí. Y bueno, particularmente veo que ha quedado todo muy claro. De hecho, yo estuve escuchando y ha sido muy clara la clase, así que
Y vos porque la escuchaste hace 20 años. No, pero convengamos que nos gusta más a todos, ¿no es cierto? Realmente Sí, nos gusta más a todos. Aparte el efecto de las totalmente. vacaciones, ¿viste? ¿Eh? Todos Ya con más vendremos ganas, ¿qué va a después, hacer? así que Con ganas para la agarramos segunda tramo, mejor. que es más lindo. Bueno, Roberto y alumnos, gracias por la presencia, por la compañía y nos veremos entonces en una próxima clase teórica. ¿Sí? Bárbaro. Haceme confitrión, así Sí, sí, permanezco con sí. esta sesión. Ya está, Roberto, ya estás habilitado. Bárbaro. ¿Sí? Ya estás Bueno, habilitado. Listo. Chao, buenas noches, que anden bien. muy buenas noches, que ande muy bien, profe. Gracias. Muy buenas noches a todo el Chao, curso. profe, suerte. Gracias, chao. Chao, profe. Chao, chao, hasta luego, chao, que anden bien. Les, bueno, la idea o lo que yo tenía como premura para establecer, a ver si tenían ya previsto qué íbamos a ver para el trabajo práctico final. Habíamos definido ya que necesitábamos ir viendo y que era agosto el mes donde íbamos a presentar qué visualizar o cuál era la máquina que íbamos a analizar, y entonces me la iban a comentar para poder ir teniendo como eje, ir charlando cuando necesitaran alguna consulta, algo, y sobre todo establecer cuál es la máquina que nosotros queríamos analizar. Para la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar viendo lo que es la parte de el trabajo práctico 4 y 5, es decir, terminarlo, porque habíamos visto la parte del 4, es decir, hacer la parte de 5 de uniones desmontables, perdón, uniones fijas, creo que nos estaba faltando, y bueno, en base de esto, hacer la posibilidad de terminarlo a ese práctico. Yo les voy a tratar de tenerles para ese día también unos trabajos prácticos finales de otros años para mostrarles así a modo de definir hacia dónde, qué es lo que queremos visualizar en los trabajos prácticos en sí, pero bueno, tal vez alguno de ustedes ya tiene elegido qué es lo que quieren, digamos, analizar. Si tienen algún mecanismo, comentarme. ¿Alguien? Bien, Agustín me dice algo, después al último lo vemos a eso. Recórdamelo antes que nos vayamos, Agus. ¿Algún otro, sobre todo porque yo había dicho antes de que nos fuéramos de vacaciones que fueran viendo, analizando en el grupo, a ver si tenían alguna cosa alguna maquinaria o algo en particular, algún mecanismo que fuera a ser objeto de análisis de ustedes. Si alguien tiene de eso algo, veo que no, tengan presente, llévenlo al seno del grupo. Para la semana que viene vamos a poder analizar algo más, pero en principio ese sería el esquema de lo que más me urge, digamos. Sí, sí, si lo tienen y lo pueden mandar por mail, así ya tengo una visión lograda de lo que ustedes quieren. Sería ideal porque de pronto yo voy chequeando los mails y cualquier cosa ya para el jueves que viene tenemos generado una idea. Pero porque tal vez está bueno esto lo que vos decís, Nati, porque de pronto puede haber en el seno de un grupo de 10 aproximadamente, que son cada grupo, puede que exista la posibilidad de más de un mecanismo a analizar. Y entonces, bueno, recuerden que hay mecanismos que ya han sido trabajados durante años, digamos, y es como copias y no lo queremos a eso.
Entonces, por veces está la posibilidad que opten por más de un mecanismo, es decir, podemos trabajar este o aquel, y entonces poder analizarlo en la base de eso y tirándome esto en el mail va a ser más sustancioso de poder chequearlo, verlo. Bien, está bien, está bien. Es buena la pregunta. De todas formas, básicamente ha habido algunos que han sido repetidos y copias, qué sé yo. Comenzamos en principio, en sus comienzos, con el trabajo práctico, era análisis de un puente, de un portón corredizo, ¿sí? O un portón elevadizo, en donde trabajamos los esfuerzos, trabajamos de qué se trataba. Ahí se trabaja lo que es fuerza en la soldadura, lo que es la caja reductora para poder hacerlo, que ese portón corredizo sea mediante un mecanismo. Y básicamente, bueno, se trabajaron muchas veces. ¿Y por qué digo esto? Porque desde acá nosotros también conocemos que hay una cierta base de datos y que ya yo también la tengo, y por lo tanto la idea es que ustedes caigan, por decir de alguna manera, incurran en esto de hacer visiones de los mecanismos en la base de buscar el análisis y meterse en cosas que, porque mecanismo hay un sinnúmero, para no decir para dulce. Y entonces la visión es, por de pronto, puede que el mecanismo sea muy amplio. Voy a nombrar algo que ustedes van a reconocer como que es popular, un auto, y voy a decir que el auto tiene mecanismo de transmisión, lo que es el mecanismo de marcha, o sea, hay varios mecanismos que componen a la máquina que es el auto. Entonces podemos analizar parte de ese mecanismo, y no estoy diciendo el auto que sea un mecanismo posible de trabajar, porque ha sido bastante trabajado, pero pongo como idea desde el que todo el mundo conoce un auto, que pueden trabajar otra máquina y no necesariamente, por decir, como hablábamos en el otro curso, que tengo la máquina de un helicóptero y trabajar íntegramente todo, sino que puedo trabajar el sistema que moviliza las aspas del helicóptero, de cómo varía su ángulo, supongamos, y bueno, ese va a ser el análisis del mecanismo de ese esquema. No necesariamente tengo que trabajar todo. Como en algún momento mostré también el elemento, supongamos, que es el traductor, digamos, hace el cierre centralizado de las puertas de un auto, y es un mecanismo mucho más chico de los que lo componen al auto. Entonces, bueno, pero visualizo esto y digo, che, quiero saber de qué trata esto, cómo llega a generar el esquema en sí, la necesidad es cómo las cubre, y bueno, eso sería el esquema en sí para tener presente a la hora del análisis qué hacer. ¿Se entiende? Gracias, Nati. Juan Pablo. No, profe, nosotros sí habíamos hecho una lista de algunas cosas, pero son todas máquinas que tenemos en nuestra casa. No sé si servirán. ¿Quiere que se lo diga ahora o más vale en el mail? Puede ser ahora y de pronto ponerla en el mail e ir poniendo en listado, por decir así. ¿Por qué digo esto? Porque supone mini pimer, lo que es licuadora, no me viene ahora, pero se han realizado varias, y la idea es que están buenas porque definitivamente cumplen una función, el mecanismo está presente, pero no tienen tantas visualizaciones, o sea, no hay tanta forma de sacarle provecho debido a que los esfuerzos son pequeños o cortos. No es que no se puedan hacer, pero
tal vez que tengan presente esto, ¿no? También que el grupo en sí, en donde ustedes están trabajando, habla de 8 a 10 personas que le integran. Entonces, se podría definir o entender que si cada uno hace un lanzamiento de una lluvia de ideas, por decirlo, la riqueza que se puede encontrar ahí en la cantidad de posibilidades está bueno, y hace a las veces de que, bueno, chequen a ver de esas cuáles extractan para quedar con la mejor, ¿sí? Por eso planteo. Porque habrá alguno del integrante del grupo que trabaja, por decir, en una fábrica. Y bueno, trae fotos de la fábrica de un mecanismo que está muy bueno, que el otro trabaja en otro lado, y así en esa lluvia de ideas pueden llegar a tener una riqueza interesante. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Y bueno, en el mail poneme todos los que han pensado, Juan, y ya lo vemos para la semana que viene. ¿Alguien más? Bueno, yo por mi parte, esto era lo que quería plantear, o le pedí al profe que me diera el espacio para poder definirles que no lo dejemos como dormir, porque ¿qué nos acontece a fin de año? Que nos agarra tapado de trabajos a entregar, tapado de otras cosas, y termina siendo angustiante en vez de poder sacarle más el jugo. Así que si ustedes no tienen alguna otra cosa, salvo con Agustín, que ahí voy a chequear qué pasó, pero en particular yo no tengo cosas más, porque para la semana que viene vamos a terminar el práctico en sí, y bien, ustedes si tienen alguna consulta, alguna pregunta. No, profe, todo re claro. Bueno, Georgie, a todos muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar, y nos estamos viendo el jueves que viene, así completamos el práctico, el 4 y 5, así ya hacen la entrega. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Perfecto, profe. Gracias. Chao, profe, Dale, gracias. profe, muchas gracias. Sí, gracias, Georgie. Chao, profe, hasta luego.